Primera de Reyes, capítulo 17. El capítulo 17, versículo 1. El recinto sagrado lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo leo una vez más. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Preciosa palabra del Señor. Cierre sus ojos con reverencia a nuestro Dios, que Él se merece toda esta reverencia. Ore conmigo, ore por mí. Padre, gracias. Ahora, Señor, nos disponemos a traer tu palabra. Tú conoces nuestra incapacidad, Señor amado, y por eso necesitamos tu asistencia, tu presencia. Señor, tu Espíritu Santo, Dios mío, guiándonos, Señor amado, en todo esto, Señor, que podemos hacer para tu gloria. Que podemos, Dios mío, traer tu palabra. Guíanos, Señor, y que tú seas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor amado, a nuestro espíritu, haciéndonos entender, Señor amado, la importancia y el propósito también por el cual tú hablas a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor, y pedimos que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo sea ministrado, Señor amado, y que no solamente podamos retener tu palabra, Señor, de una manera intelectualmente, pero podamos, Señor, también aplicarla a nuestra vida, a nuestro diario vivir, Señor amado, y que tu palabra vaya más allá, Señor, simplemente de nuestro entendimiento, nuestro intelecto, que afecte nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y que nos redarguya, Señor, nos cambie, Señor, nuestra dirección, cambie, Señor amado, nuestros pensamientos, y que podamos, Señor, servirte mejor para la gloria de tu nombre. Amén. Quisiéramos en esta ocasión enfatizar ahora, Señor, sobre el tema: la verdad prevalece ante la apostasía. La verdad prevalece ante la apostasía. Miramos un poquito el trasfondo del tema que vamos a estar tratando hoy, y vamos a hablar sobre la vida y el estado de la vida nacional de Israel en esta época de los reyes. Una época un poco difícil porque Israel tenía una gran dependencia de sus reyes. Tenía una gran dependencia de aquellos que los guiaban, de aquellos que dirigían al pueblo. Si los reyes eran personas que se corrompían por el pecado, se corrompían por las situaciones, se corrompían por la idolatría, Israel iba en dirección equivocada. Si los reyes eran personas que buscaban a Dios y eran temerosos de Dios, Israel tenía buena dirección. Amén, estaban bien. Así que la vida nacional de Israel dependía mucho de los reyes, totalmente de los reyes. Por eso Dios, amén, en el inicio no era su propósito que Israel tuviese reyes, porque los reyes prácticamente tenían muchos o representaban muchos gastos para Israel. Los gastos de mantenimiento gloria al Señor, de la monarquía, amén, tenían que pagar muchos impuestos, tenían que mantener, gloria al Señor, grandes costos para poder mantener los reyes, porque no solamente ellos, amén, requerían que se les diese lo que tal vez comúnmente se les daba para sobrevivir. No, ellos acumulaban riquezas, tenían palacios, gloria al Señor, tenían gobierno, y esto, hermano, demandaba mucho dinero. Cosa que después el propio Israel se quejaban, gloria al Señor, se quejaban porque los oprimían demasiado financieramente gloria al Señor, con las cosas que tenían que aportar para los reyes, para mantenerlo. Uno de los reyes que más lujos tuvo, amén, y más dinero y más recursos tenía, y que venían todo el pueblo, era Salomón. Amén. Salomón fue un hombre que, oiga, a pesar de que Salomón en su reino
Israel prosperó muchísimo, parte de David y Salomón, a pesar de sus pecados. Israel tuvo una prosperidad tremenda, gloria a Jesús, pero también tenían que aportar muchísimo. Así que Dios quería que ellos se guardasen esos recursos, ese dinero, lo que fueran a dar para los reyes, y Dios ser su rey, pero no, ellos querían rey. Y Dios les dio, hermano, una serie, gloria al Señor, una monarquía para que ellos tuvieran, amén, reyes. Obviamente no les fue tan bien, pero Dios permitió, porque Dios permite ciertas cosas que sucedan en nuestras vidas, que suceda cuando aún tomamos algunas decisiones equivocadas. Israel las tomó equivocadas y a pesar de eso, Dios los ayudaba. Pero cuando los reyes cometían errores, prácticamente no estaba eso, hermano, no estaba en la voluntad de Dios. Dios no había diseñado a Israel para que tuvieran reyes, pero bueno, se habían metido en el problema, ahora tenían que, amén, trabajar con él, gloria a Jesús. En este momento, en este pasaje que estamos leyendo, amén, Israel está en una época muy difícil como nación. En una época muy trascendental para Israel, porque habían prácticamente pasado los límites del paganismo. Amén, sus reyes se habían corrompido terriblemente. Ahora el Señor ha entrado ahora un rey bastante débil llamado Acab. Gloria al Señor. Acab era un hombre bastante débil, hijo de Omri, gloria al Señor, que también le había incluso conseguido, le había conseguido a su hijo, quien iba a gobernar después de él, amén, una esposa pagana, una mujer que no era de la nación de Israel, a la cual Dios se oponía. Dios se oponía abiertamente, totalmente, a que los israelitas se casaran con mujeres paganas, mujeres que no eran de su nación. ¿Por qué? Porque Dios quería mantener a Israel como una raza de donde vendría el Señor Jesucristo, una raza que le diera la gloria a Dios, una raza que se mantuviera libre de todo pecado de idolatría, de paganismo, de brujería, de toda costumbre pagana. Pero este rey Acab, siendo un hebreo, amén, por influencia de su padre, gloria al Señor, fue a buscarle una mujer de los sidonios. Y no era una mujer cualquiera, era una mujer muy optimista, una mujer muy vivaracha, una mujer, amén, de la vida, gloria al Señor, de los negocios, de la vida de la religión, era sumamente religiosa. Ahora, Señor, era una mujer totalmente pagana, una mujer que practicaba un tipo de religión muy controvertida, muy corrompida, una religión pagana, ahora, Señor, que no tenía nada que ver con el culto a Dios, y que en esa unión de Jezabel, la esposa de Acab, ahora Jesús, trajo muchos problemas nacionales. Aquella mujer trajo, hermano, a la nación de Israel como consecuencia de esa unión matrimonial, amén, gloria al Señor, degradación terrible de la posición o del estado, no solamente político de Israel, pero también espiritual. Porque cuando el diablo quiere destruir a una nación, o a una familia, a un pueblo, él va a tratar de buscar personas que están en el poder, personas que están, amén, encumbradas para corromper al resto de las personas, especialmente si las personas no están alertas. Y esta mujer ingresó en la vida nacional de Israel, siendo una mujer pagana totalmente. Ya entendemos que los antecesores, por ejemplo, Acab, tampoco fueron personas que fueron muy agradables. Salomón fue un hombre que se casó con mujeres, amén, egipcias, con la hija del faraón también. Con la diferencia que estas mujeres no influyeron tanto en la vida nacional de Israel como influyó Jezabel, una mujer pagana, diabólica, una bruja. Y no estoy, hermano, insultándola, era una bruja. Era prácticamente una sacerdotisa de Baal. Y si usted quiere saber quién era Baal, Baal era el dios de la fertilidad, el dios, hermano, gloria al Señor, que a donde se hacían sacrificios, amén, y se hacían orgías sexuales alrededor, amén, de los cultos que rendían a este hombre, amén, a este dios pagano, al Señor, amén. Cantidades de personas, de hombres y mujeres, se reunían para hacer orgías sexuales, amén, y ofrecían sacrificios sexuales a este dios pagano. Y esta mujer impía llega a ser la reina, la primera dama, la esposa de Acab, el rey que, amén, Israel había escogido para ser su rey, la nación de Dios.
Entonces, no solamente se corrompió, hermano, se estaba corrompiendo, digamos, políticamente Israel, pero también, sobre todo, Israel se estaba corrompiendo moral y espiritualmente, porque Satanás, para lograr su propósito, amén, es corromper a la sociedad y al mundo moralmente. Cuando la gente está corrompida moralmente, toda la esencia, gloria al Señor, del propósito de Dios es desviado por causa de eso, porque la gente, amén, vive aparentemente una vida religiosa, pero hay corrupción moral. No importa cuán religioso sea una persona, no importa cuán, Señor, cuán dedicado, devoto sea la religión, cuando hay problemas morales, amén, simplemente hay corrupción. Israel podía mantener algún tipo de culto ritual, amén, en el templo, pero se habían corrompido. Toda la nación. Dios se había guardado solamente 7,000 hombres. El rey Acab tenía un siervo que se llamaba Abdías. Gracias a Dios que siempre hay gente temerosa en medio de un mundo corrompido. Gracias a Dios que todavía hay personas en los gobiernos, amén, en algunos lugares que tienen cierto temor de Dios. Abdías era uno de los principales, amén, del rey Acab, pero Abdías era temeroso de Jehová. Y dice la Biblia, ahora Señor, que aquella mujer impía llamada Jezabel, que es tipo, que es, ahora Señor, como un ejemplo de la corrupción de la religión de hoy en día. Pero aquella mujer se había propuesto, escucha bien, se había propuesto a perseguir a todos los predicadores de Israel, a todos los profetas de Dios, para matarlos. Porque tenía un esposo que supuestamente debería de estar a favor de ellos, porque era un hombre judío, el rey de los hebreos, el Señor, pero era un hombre débil, era un hombre que no tenía autoridad, era un hombre que no tenía, el Señor, hermano, valga el término, tal vez no sea el adecuado, no tenía los pantalones en su lugar. La mujer mandaba, la mujer reinaba, la mujer ordenaba. Y aquel Abdías, un hombre que tenía temor de Dios, aun cuando estaba sujeto a su jefe, el rey, él escondió 100 varones, los escondió en cuevas para que no los persiguiese esta mujer. Tan diabólica era, tan perversa era esta mujer. Y no quiero enfocarme solamente en lo que es histórico, pero quiero decir, hermano, que el sistema diabólico de esta mujer, gloria a Jesús, fue tan grande, hermano, que aparece este sistema simbólica espiritualmente representado en el libro de Apocalipsis, el de Revelación. Y en la Biblia se usa a Jezabel como un ejemplo claro de la depravación, gloria al Señor, y de la corrupción moral no solamente, pero de la corrupción espiritual y religiosa que se está viviendo en nuestros tiempos. Es decir, Jezabel es un sistema. Es una forma de religión. Es una forma equivocada y corrompida de creer en Dios. Porque lo que hizo Jezabel fue tratar de mezclar la cultura sidonia de los paganos, amén, con la cultura hebrea, es decir, hacer una mezcolanza, hacer una mezcla, es decir, todos podemos ser buenos vecinos si practicamos, como decía nuestro hermano el Señor, amén, gloria a Jesús, todos juntos, si todas las religiones nos unimos y podemos ser una sola religión. Ese es el sistema, hermano, religioso de Jezabel. Porque para Israel Jezabel fue una mujer físicamente, hoy en día es un simbolismo espiritual. Jezabel logró, amén, diluir, Jezabel logró, gloria al Señor, unir de alguna manera el culto pagano con el culto a Dios, el culto sagrado. Y aquellos que no estaban de acuerdo con ella los perseguía por medio, gloria al Señor, amén, de su esposo, el hombre débil, el hombre sin autoridad, el hombre que no tenía, amén, decisión. Porque lo primero, y vuelvo a repetirlo al Señor, Satanás es muy astuto. Cuando él quiere derrotar a alguien, quiere derrotar una familia, quiere derrotar una nación, quiere, amén, derrotar una ciudad o simplemente implantar la inmoralidad y aumentar el pecado, gloria al Señor, él va a ir a los que están en el poder, a los que están en eminencia, a los que tienen la autoridad, porque él sabe, amén, que de allí se dictan o se apoyan, gloria al Señor, aquellas leyes de inmoralidad que son injustas, aquellas leyes que en lugar de mejorar una nación, un país, una ciudad, las empeoran. Este sistema diabólico de Jezabel era un sistema totalmente corrompido.
Aquella mujer dominaba, aquella mujer gobernaba, aquella mujer hacía lo que prácticamente ella decía. Se hacía lo que ella decía. Acab se convirtió en un cobarde, en un niño mimado, gloria al Señor, en un llorón. Cada cosa que le sucedía, iba llorando, literalmente llorando con la mujer. Mi amor, mira lo que me han hecho. Decidió quitarle al Señor, quitarle la viña a un hombre humilde, solo porque a ella le gustó. Y le dijo, mira mi amor, esa viña que tiene me gusta, ve y quítasela. Y entonces fue acá mandado por su mujer, le dijo, por favor, mira, la viña que tienes me gusta, por favor, véndemela. Y él dijo, no, porque es una herencia de mis padres y yo no te la voy a vender. Y el hombre fue literalmente, hermano, como un niño malcriado al Señor, como un perdedor, un loser. Fue y le dice, mi amor, no me la quiso dar. Y aquella mujer diabólica dice, no te la quiso dar, ve y averigua y mátalo y quítasela. Déjame decirte, amado hermano, que la nación de Israel llegó a un punto terrible, pero nuestro tema no pareciera ahora, Señor, tener dominio en lo que estoy diciendo. La verdad prevalece ante la apostasía. Dios levantó un hombre, amigo del Señor, poderoso. Porque en medio de cualquier circunstancia, Dios siempre tiene claves. Dios siempre tiene una forma de mantener a su pueblo a flote. Dios siempre tiene, hermano, sus medios. Y aunque a veces la maldad pareciera, hermano, florecer más, avanzar más, multiplicarse más, déjame decirte que detrás de todo eso, amén, está la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Porque Dios tiene hombres todavía que le buscan. Dios tiene gente todavía que le aman. Dios tiene gente que todavía se guardan, hermano. Pero vivimos un tiempo, un sistema religioso muy malo, un sistema político muy dañado, muy, hermano, creo que ahora, Señor, que nada diferente a los sistemas de antes, donde domina la corrupción, donde domina el pecado, donde se promueve, ahora, Señor, la corrupción desde los puntos principales de gobierno, ahora, Señor, donde hermano, se da libertad a todo tipo de pecado. Vivimos en tiempos difíciles. No de balde Dios, hermano, tiene un momento, ahora Señor, de cuando su ira se derrame sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque el mundo ha llegado a un clima de pecado terrible, donde han provocado a Dios todas las personas, muchísimas personas, los políticos, las religiones falsas, ahora Señor, el satanismo, la brujería, la homosexualidad, todo tipo de desviación al Señor. No solamente, hermano, todo tipo de pecado han provocado la ira de Dios, han puesto a prueba a Dios. Vivimos en tiempos difíciles, por supuesto que vivimos en tiempos difíciles. Atiende bien, por favor. El sistema religioso, diabólico, espiritual que está hoy en día, digamos, dejándose ver en nuestros medios, el sistema babilónico, el sistema de Jezabel, se está abriendo paso en estos tiempos. Lo estamos viendo en todas las esferas, gloria al Señor. Lo estamos viendo en la corrupción doctrinal de la palabra del Señor. Lo estamos viendo en la corrupción moral, gloria al Señor, dentro de los círculos religiosos. Y cuando digo religiosos, hermano, me refiero a iglesias que profesan de alguna manera la fe cristiana. No me refiero al Señor, hermano, a otro tipo de religiones donde la corrupción es muy evidente, donde sus líderes, amén, no les importa cómo la gente viva, ¿verdad, Señor? Usted puede ser un borracho, un mujeriego, un drogadicto, lo que sea, amén, y no importa, usted tiene el título de ser de la religión X y no importa cómo viva. No, me refiero a personas que en un tiempo profesaron la fe cristiana, predicadores que en un tiempo, gracias al Señor, predicaban lo que yo estoy predicando, pero que en estas alturas, gracias al Señor, han dejado de predicar eso para que entonces no ofendan a la gente. Han cambiado su mensaje para que la gente no se sienta confrontada con la palabra de Dios, y lo han cambiado por un mensaje suavecito, un mensaje, ahora Señor, que le haga hacer sentir bien a la gente. Y digo yo en esta ocasión, ¿es malo predicar mensajes que le haga sentir bien a la gente? Si es un mensaje de Dios, Dios va a hacer sentir bien a las personas, aunque dé el mensaje más difícil. Y no es tampoco que los predicadores tengan que tomar una actitud ofensiva de ofender a la gente, amén, de insultarla. Yo no creo en eso. Lo que yo sí creo, hermano, es que si usted y yo estamos viviendo mal delante de Dios, Dios nos va a confrontar. Dios nos va a confrontar, hermano, porque nos ama.
Entonces estamos viviendo en una época, ahora Señor, donde la gente se está, hermano, conformando, acomodando a la religión. Yo soy cristiano, yo soy pentecostal y voy a tal iglesia, ahora Señor, y creo que voy al cielo, pero no viven el estándar de Dios, no viven a las alturas de Dios. Esa es apostasía. ¿Por qué? Porque se está corrompiendo su vida. Piensa que está bien, pero está mal. Estamos viviendo en la época, hermano, de corrupción religiosa más alta que hemos visto jamás en los tiempos recientes. Y esto va a ser peor todavía. Hay muchos movimientos por allí, amén, religiosos, pentecostales, hermano, movimientos que el creyente tiene que estar muy alerta, tener mucho cuidado, porque estamos viviendo un sistema hermano al Señor, un sistema, digamos, posmoderno, un sistema terrible de doctrinas equivocadas, donde hay miles de personas siguiendo al Señor, a líderes religiosos, gente, hermano, amén, que profesan una fe, amén, en Cristo, o dicen tener una fe en Cristo, pero no viven hermano, esos estándares, esos valores. ¿Por qué? Porque ellos han sido engañados, porque ellos piensan, amén, lo que Dios está pidiendo es que usted tenga simplemente una forma de religión, y la gente se conforma en eso, porque el mundo está lleno de religión, y lo que el enemigo está buscando es que la gente diga: yo tengo mi religión. Y el plan final del enemigo es unir todas las religiones y hacer una sola religión, para que todos estemos unidos y no nos estemos peleando por doctrinas, y no nos estemos peleando por ideologías, ¿verdad, Señor? Y por sistemas y por dogmas, y entonces ser una sola iglesia. ¿Es eso correcto? Por supuesto que no es correcto. Cristo dijo que su iglesia sería única, y que su iglesia no se podría ni debería mezclarse jamás con el paganismo, ni con, ¿verdad, Señor?, religiones corrompidas, ¿verdad, Jesús? Ni con religiones ni sectas, hermano, amén, que no le dan gloria a Dios. La iglesia debe mantener una línea pura y santa, amén, para que pueda llegar un día delante del Señor así como ella debe de ser, pura y santa, una virgen, dice la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque vivimos en un tiempo bastante difícil de corrupción, no solamente moral, hermano, y política, y que eso lo estamos viendo todos los días, pero lo más terrible, hermano, es que la iglesia de Cristo se corrompa. Déjeme decirle que nosotros podemos vivir en un país, en una sociedad corrompida, pero podemos guardarnos para Dios. Pero si se corrompe la religión o la iglesia, hay un problema. Pero ¿qué más es corromperse? Corromperse es cuando comenzamos a desviarlo, gloria al Señor, a cambiar la verdad por la mentira. Corromperse es cuando comenzamos, amén, a diluir algunas ideas personales o algunas mentiras con la verdad. Corromperse es cuando comenzamos a pensar en nuestra mente que no es tan necesario y no es tan importante estar tanto metido en la religión. Hay personas que han cambiado, hay personas que en algún tiempo eran muy consagradas al Señor en el mundo, hermano. Usted los encuentra por allí. Yo antes iba a la iglesia, pero ya no voy. Antes iba a la iglesia, o algunos dicen: yo voy a la iglesia, pero no tanto. Porque han cambiado su postura, porque algo ha pasado en su vida, algo ha sucedido en su corazón, algo ha pasado en su trayecto, hermano, amén, que lo ha detenido, que lo ha parado de ser lo que debe de ser en Cristo. Y eso, hermano, es lo que el diablo está buscando, que no seamos creyentes tan comprometidos, no estés tan metido en la religión. El sistema corrompido que estamos viviendo es un sistema muy peligroso para la iglesia, muy peligroso, hermano. Y posiblemente pareciera para algunas personas que predicamos este tipo de mensajes ser demasiado extremista y fanático. Ese pastor Abraham es muy fanático, habla mucho de esto y lo otro. Déjame decirte, hermano, que hay un filtro por el cual el Señor ha puesto a la iglesia, un filtro donde debe de ser pasados la iglesia de Cristo. La corrupción doctrinal puede suceder a personas que tengan la mejor intención, a lo mejor sin darse cuenta, caer, hermano, en errores doctrinales y dogmáticos muy profundos que aparten de la verdad a las personas, que aparten del camino a las personas, incluso a los que son ingenuos, a los que no ponen atención, a los que dicen: me meto en una iglesia y allí es porque allí me sentí bien, porque allí me hablaron bonito. Déjame decirte que no necesariamente nos tienen que hablar bonito siempre. En alguna ocasión Dios nos va a hablar fuertecito, ¿sí o no, hermano? Yo prefiero que en una iglesia me hablen duro y no que me suavicen el lomo, se dice vulgarmente.
Yo prefiero que me digan, pastor Abraham o señor Abraham, usted está equivocado, está mal, arrepiéntase, que alguien me diga, pastor, o Abraham, no se preocupe, no se preocupe, usted está haciendo esos pecados, mire, Dios lo ama, sí, siga así. Prefiero una iglesia del Señor, prefiero el doctor que me diga, Abraham, tienes una enfermedad muy difícil, que el doctor que me diga, no te preocupes, así sigue. Porque tenemos una grande responsabilidad los que predicamos el evangelio, como la podía tener un doctor que le dice a su paciente, amén, cuando sabe que tiene una enfermedad terminal y le dice que todo está bien y lo manda a su casa a tomar pastillitas y medicina, Señor, amén, que no tienen que ver con eso. Qué irresponsabilidad de ese doctor. Pues así hay muchos predicadores, son irresponsables, no le enseñan a la gente la palabra de Dios como es, por varias razones, porque son egoístas, gloria al Señor, porque tienen falsa doctrina, porque no quieren ofender a la gente, porque no quieren que la gente se le vaya. Mire, hermano, gloria al Señor, déjeme decirle que predicar la verdad del evangelio de Cristo para muchos en este tiempo se va a convertir, hermano, incluso en un calificativo de ser fanáticos y de ser religiosos. ¿Por qué es tan religioso, Abraham? Porque cuando se deja de predicar la verdad, entonces se mete la mentira. En el asunto de Dios no puede haber mentira. O somos amén de la verdad o no somos de la verdad. No se puede mezclar la mentira con la verdad. No se puede mezclar las ideologías humanas. No se puede mezclar, hermano, el pecado, mucho menos. Por eso que la iglesia está pendiente siempre. La iglesia está vigilante siempre. Usted debe de estar vigilante en su vida espiritual con Dios, en su relación con Dios. Porque el enemigo va a buscar de alguna manera, mira, hermano, siempre engañarnos, hacernos sentir que estamos bien, pero no estamos bien. ¿Y se amen conmigo? Jezabel, la mujer que logró cambiar la dirección de un país con su imposición inmoral, arrastró a la nación de los hebreos, a la nación judía, a un castigo que eventualmente le llevó prácticamente, hermano, a la desaparición de Israel. Años después, prácticamente las 10 tribus del norte, porque Israel se había dividido durante los tiempos de Salomón, sus 2 hijos se habían dividido las tribus. Uno de ellos tenía 10 tribus en el norte y el otro tenía 2 tribus en el sur que eran compuestas por Judá y el hijo menor del Señor, se me fue el nombre ahora del Leví, Benjamín, gracias. Benjamín y Judá estaban en el sur y en el norte el resto de las 10 tribus. En esta época el pecado y la depravación de Israel, no solamente moral, pero también espiritual, había llegado a un clímax tremendo que Dios permitió que una nación pagana viniese, hermano, y arrasase con Israel. Pasaron momentos difíciles, momentos, hermano, muy dolorosos la nación hebrea por causa de su pecado. El rey Sennacherib los rodeó a Samaria, estuvo mucho tiempo rodeando a Samaria, gloria al Señor, con muchas tropas. Israel pasó, hermano, tiempos pero difíciles. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque ellos se habían desviado. El mundo en que vivimos y nosotros mismos muchas veces sufrimos las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Sufrimos las consecuencias de el hombre apartarse de Dios. Sufrimos las consecuencias, amén, Señor, del hombre no solamente sacar a Dios de su entorno, pero tomar decisiones equivocadas. Y todo lo que el hombre le pasa, todo lo que pasa en el mundo son consecuencias del pecado del hombre. Aquí Dios no tiene que ver. Algunas personas cuestionan a Dios y preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué pasa eso? Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es malo, porque el hombre ha tomado decisiones equivocadas. Dios castigó a su propia nación, los castigó duramente. Imagínese, hermano, aquellos, amén, que provocan a Dios, aquellos que sacan a Dios, amén, de todos sus entornos para que Dios no tenga, amén, nada que ver con sus vidas. Imagínese usted las consecuencias desastrosas que pasan en esas vidas. Años después, Israel fue llevado por Siria. Y prácticamente Israel nunca llegó a recuperarse como nación, nunca.
Años después, por el 600 más o menos por allí, Israel es llevado, o más bien Judá y Benjamín, que están al sur, son llevados cautivos por Babilonia, pero prácticamente en Babilonia ya estaban, ahora Señor, el resto de las 10 tribus. Solo que la Biblia se enfoca solamente en Judá, porque Judá y Benjamín fueron las tribus pequeñas del lado del sur, pero todo el norte, gloria al Señor, había sido llevado en el 711, algunos años diferencia, pero habían sido llevados ya. Ellos estaban cautivos, ya estaban allá en Babilonia cuando llega el resto. Para Dios, ¿qué hermano? Tenerlos en Babilonia por 70 años. Es más, estas 10 tribus se desaparecieron. No hay, hermano, no hay registros históricos muy claros en cuanto a su identificación como tribu en Babilonia. Se menciona Judá. Judá es el más sobresaliente. ¿Por qué? Porque Dios siempre guardó a Judá, porque Judá sería la línea de Jesús. Judá sería donde vendría el Mesías, y Dios guardó la tribu de Judá, a quien incluso, hermano, siempre llama Judá. Pero en Babilonia no hay identidad simplemente de Israel, la nación, los hebreos. ¿Por qué, hermano? Porque eso les llevó a causa de la corrupción de su pecado. ¿Cuán lejos el pecado puede llevar a una persona? No solamente a una nación, pero a una persona. Amado hermano, el pecado nos puede llevar muy lejos. Muy lejos. Hay personas que a veces los seres humanos no medimos hasta dónde el pecado puede llevarnos hasta que estamos allí. A veces las personas no miden qué tan lejos pueden llegar cuando deciden no obedecer a Dios, cuando deciden tomar su propio camino, cuando deciden incluso desafiar a Dios conociéndole. Israel es el ejemplo mayor de lo que puede suceder, hermano, de cuán lejos puede llegar una persona cuando Satanás toma posesión. Y desafortunadamente, hermano, todo esto tuvo que ver no solamente con otros pecados de Israel, pero esto tuvo mucho que ver el dominio de este sistema religioso y pagano de esta mujer. La Biblia nos enseña que se había corrompido tanto la nación hebrea que hacían altares al dios Baal y a los dioses de los sidonios, altares en lugares altos, frondosos. En México se dice como ermitas. Ermitas es, hermano, a menos se pone un ídolo, se le pone un altarcito, amén, y se le ponen velas. Así era más o menos lo que practicaba Jezabel. Ponía a sus dioses paganos, amén, y a la nación hebrea, y hacían altares en los lugares altitos, en los cerritos, hermanos, bajo los árboles, y allí ponían el ídolo al Señor, amén, porque eran los dioses paganos de ella. Llegó, hermano, a afectar tanto a la nación hebrea que el propio Elías tuvo que confrontarlos. Y Dios mandó juicios tremendos, como una sequía de 3 años terribles en la tierra de Israel. Una sequía terrible, hermano. Muy claro lo que estamos viendo hoy en día, muy claro lo que estamos viviendo hoy en día, ahora, Señor. Obviamente nada parecido a lo que sucederá en la gran tribulación, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y no es para menos que Israel pasó tiempos directamente como juicios de Dios también. 3 años sin llover, imagínense, hermano, 3 años. Y el profeta Elías tiene que confrontar prácticamente a este rey indeciso, a este rey, hermano, digamos, cobarde, a este rey que no tenía el valor para guiar a una nación y que su mujer gobernaba por él. Elías le dice a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino una sequía tremenda en Israel. Y eso eso acorraló al rey y a la monarquía para que buscasen recursos para sobrevivir. Nos dice más adelante la Biblia que el propio rey mandó a personas a buscar por toda la tierra de Israel lugares donde hubiese zacate, donde hubiese algo verde para alimentar sus animales, para sobrevivir. 3 años sin llover, por la palabra de un hombre. Y el profeta dice claramente: por mi palabra. Me llama la atención mucho esa declaración del profeta cuando él dice que no llovería esos años sino por mi palabra. No dijo palabra de Jehová, dijo por mi palabra. ¿Por qué él dice eso? ¿Porque es una persona arrogante? No. Él dice eso porque Dios lo había equipado con autoridad y le había dicho:
yo te daré a ti la autoridad para que tú hagas eso. Y aquel hombre le dice y le aclara perfectamente a Acab que no va a llover en esos 3 años, sino por la palabra. Es decir, cuando yo decida que llueva, va a llover otra vez. Y el rey comienza a buscar desesperadamente al profeta, pero no para pedir perdón a Dios, no para arrepentirse, sino para cuestionarle, para decir: tú has turbado a Israel, tú has hecho cosas terribles con Israel, has turbado a la nación. Lo buscaron, hermano, para matarlo. Eventualmente en los capítulos siguientes que usted lee, se da de cuenta que la propia Jezabel, amén, después de que el profeta había hecho un sacrificio y había retado y desafiado a los profetas de Baal, al Señor, y había eliminado a 400 de ellos, el siguiente día la mujer Jezabel, aquella mujer diabólica, mandó un ejército para perseguir al profeta, para matarlo. El odio era tan grande de esta mujer. Déjame decirte, amado hermano, que aquí está incluido algo muy importante y vuelvo a decirlo: el sistema religioso. No solamente ella odiaba a los profetas de Dios porque los había mandado matar. Abdías, que era uno que trabajaba en la casa real, había escondido 100 de ellos. Pero el Señor le dice al propio Elías: Elías, no te preocupes, tengo 700, amén, 7,000 todavía que no han doblado su rodilla. Es decir, tengo 700 personas que todavía creen como tú, que todavía aman a Jehová, que tienen todavía temor, amén, de mí frente a un mundo corrompido. Gloria a Dios, qué bueno que hay personas todavía que pueden hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, que pueden decirle al Señor: amén, yo no voy allí, que pueden todavía, amén, marcar una diferencia y guardarse para Dios, porque vivimos en un mundo donde la gente no tiene temor de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? La gente no tiene temor de Dios. La gente vive como si Dios no existiera. La gente vive como si Dios no los mirara. La gente vive como que no tuvieran que dar cuentas a nadie. La gente vive como si ellos mismos fueran sus propios dioses. La gente no le interesa nada. Por eso es que esta mujer decidió perseguir ¿a quiénes, hermano? A los profetas que anunciaban y que delataban el pecado a la nación de Israel. Una de las cosas que al enemigo no le gusta, y algunos liberales con doctrinas equivocadas no les gusta, es cuando se dicen las cosas como son. Es cuando se predica la palabra como es cuando se lee la Biblia como es. Yo escucho y miro algunos predicadores por televisión y por la radio, y son muy pocos de los predicadores, amén, predicadores me refiero, predicadores influyentes que tienen programas, hermano, televisión nacional, que son vistos por millones de personas. Son muy pocos, hermanos, son contados los predicadores que frente a un televisor, que frente a una pantalla donde lo ven millones de personas, denuncian el pecado de una nación. Son muy poquitos. Son muy pocos los que hablan de la inmoralidad, hermano, que vive el mundo. Son muy pocos de los que dicen a la gente: tienes que arrepentirte. Son muy pocos. Porque la mayoría solo hablan de bienestar. Solo hablan de que todo te va a ir bien. Solo hablan de que ven cómo estás, y yo creo que eso es correcto. La gente tiene que venir como está. Creo que allí no hay problema. El asunto es que no hay un evangelio de cambio, no hay un evangelio, amén, de tornarse de su vida de pecado, gloria al Señor, y arrepentirse. Muy pocos predicadores lo hacen, hermano. ¿Por qué? Porque tienen temor a perder la audiencia. Porque tienen temor de que el que está viendo al otro lado al Señor apague el televisor o le cambie de canal o deje mirar ese YouTube o donde quiera que esté, hermano, incluso que envíen dinero. ¿Se da de cuenta la corrupción espiritual que hay en la iglesia de hoy en día? ¿Se da de cuenta, hermano, la corrupción que hay en estos predicadores que son enemigos del evangelio de Dios? Son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están escondiendo la verdad a la gente. Porque ellos prefieren, amén, el dinero, prefieren su propio, hermano, su propia fama, prefieren ser grandes, pero no predicar el evangelio. No son perseguidores físicamente de aquellos que anuncian la verdad, pero son aquellos que tratan de, amén, de menospreciar. Son aquellos que tratan de poner en menos a los que predican el evangelio. A lo mejor no tienen una iglesia, una mega iglesia, a lo mejor no son famosos, pero predican el evangelio correcto. Dese de cuenta, yo lo he mirado, hermano, lo he observado, amén, lo he estudiado muy a fondo. Predicadores que hablan con, hermano,
la palabra como es, fuerte. Muy pocos tienen programas que son influyentes en el mundo. Muy pocos pueden ser, amén, predicadores que tienen un programa de televisión grandísimo que lo ven millones de personas. Son muy pocos. Hay un gran predicador, gloria al Señor, que Dios lo ha mantenido y se ha quedado allí por muchos años. Dios lo siga bendiciendo. Ya es un anciano, una persona mayor. El gran predicador Jimmy Swaggart. Amén. Uno de los predicadores que, a pesar de que tuvo una caída en los 80s muy fuerte en su ministerio, su vida personal, muy fuerte, pero se levantó, ya no con la misma fuerza como era antes. Jimmy Swaggart fue a ser en los 80, hermano, uno de los hombres predicadores más exitosos en Dios, no en sí mismo, en Dios. Su programa de televisión, a pesar de que gloria al Señor, amén, la tecnología no era tan avanzada, tenía programa de televisión en todo el mundo. Uno de los grandes predicadores americanos. Tuvo una caída muy fuerte, muy difícil. Lo desapareció por un tiempo muy considerable. Otra vez está, gloria al Señor, Dios lo ha levantado porque yo creo en eso. Pero, amén, el ímpetu que él tiene no es el mismo que tuvo gloria al Señor, en aquella ocasión. Pero sigue predicando, gloria al Señor, y él tiene un mensaje muy claro. Me gustan sus predicaciones. Yo puedo, hermano, sentarme a escucharlo buen rato. Amén, porque tiene un mensaje claro, preciso, arrepentimiento, venida de Cristo, cambio de vida. Un mensaje, hermano, que muy pocos predicadores lo hacen. Muy pocos. Hoy los templos se han convertido en un lugar simplemente, gloria al Señor, de grandes oradores, de grandes predicadores, gloria al Señor, de grandes expositores, y la gente los admira. Oh, qué léxico, qué palabras tan bonitas, qué oratoria tan bonita, qué mensaje tan bonito, pero no hay vida en ese mensaje, no hay un cambio en ese mensaje, no hay una palabra para que la gente sea edificada, simplemente la gente se va motivada. Atiende, iglesia, por favor, atiéndeme bien, por favor. No es mi intención, y usted lo sabe, que nunca lo hago de insultar a nadie, porque ese no es el mensaje de Dios. Pero tampoco el mensaje de Dios es hacer que la gente se sienta bien cuando está mal. Uno no puede cambiar el mensaje. El hombre de Dios que cambia su mensaje tiene un problema con Dios. Tiene, hermano, una responsabilidad con Dios. Tiene que confrontar a Dios un día. Aquellos que no le decimos a la gente la verdad, también tenemos una responsabilidad. No tiene que ser un pastor. Usted mismo tiene un deber de decirle al que está perdido, gloria al Señor, que está perdido. De decirle al familiar que está perdido. Y yo sé que suena feo, yo sé que suena incluso grosero, yo sé que suena, hermano, no sé, de una persona que no tiene educación, pero el mensaje es ese. El mensaje que sana es el que duele, el mensaje que sana es el que es fuerte, el mensaje que cambia es aquel, hermano, que a veces no nos gusta, porque a nadie nos gusta que nos digan la verdad, a nadie. Dice un dicho: la verdad no peca, pero la verdad incomoda. Y es cierto, la verdad nos incomoda, pero la verdad nos hace libres, la verdad nos hace ver la realidad en Dios, la verdad nos hace reconocer nuestra condición, la verdad, hermano, nos permite ver quién somos. Hay de aquellos que se paran en los púlpitos, gloria al Señor, en lugares, hermano, y tienen una Biblia enfrente y tienen tantos años predicando y siguen predicándole a la gente cosas que no van a cambiar su vida. Hay una iglesia muy poderosa que es una de las más grandes de Estados Unidos, con uno de los hombres más exitosos financieramente, con ingresos millonarios al mes. Un hombre con una oratoria, no es tan rica, pero tiene un mensaje muy bonito y la gente se siente bien. En sus cultos hay 20,000 personas, hay 15,000 personas. Va a conferencias o a predicaciones, lo invitan, hay 20,000, 25,000 personas, y todos se sienten bien porque aquel hombre, amén, les pasa el pañito tibio a todos y todos están contentos porque allí no hay nada de palabra para que la gente se arrepienta y cambie de su vida inmoral que viven. Y es un hombre considerado un hombre de los mejores predicadores, entre comillas, exitoso. Fue entrevistado, y lo he dicho varias veces, hermano, lo digo otra vez, fue entrevistado por uno de los grandes, un judío llamado Larry King, un anciano judío americano. Y lo entrevistó y le dice: oye, ¿tú crees
Porque ustedes los creyentes, ustedes los cristianos creen que la salvación solamente es por Jesucristo. Y él titubeó y dijo, well, porque usa este término, allí lo usó muchísimo, usted búsquelo. Well, dice, bueno, dice, hay mucha gente buena. Y el hombre abiertamente y descaradamente, hermano, frente a millones de personas que lo estaban viendo, estaba diciendo, este hombre irresponsable, anticristo, apóstata, diciendo que la única forma de ir al cielo no era Jesús. Que había gente buena. Y él añadía y decía textualmente, en I quote, como se dice en inglés, y cito, yo fui a la India y en la India hay mucha gente buena. Queriendo decir, no conocen a Jesús, pero son gente buena. Y yo creo que eso quiso decir, ellos van al cielo también. Dice, oye, pero ¿por qué tú no predicas igual que otros predicadores? Well, es que mi mensaje no es un mensaje como de los otros. Yo soy un predicador muy diferente. A mí me gusta motivar a la gente. Me gusta hablar de cosas positivas, no de cosas tristes. Este gran exitoso millonario que con todo su dinero, con todo lo que es, está llevando miles de personas que lo escuchan a la perdición. ¿Sabe por qué la perdición? Porque nunca he escuchado, yo lo he escuchado varias veces, hermano, lo he escuchado varias veces y nunca he escuchado que hable de un mensaje de pecado y de infierno porque le asusta a la gente. Esta apostasía se está metiendo en muchos niveles de muchas iglesias y aunque algunos tal vez son un poco más, hermano, no tan abiertamente, amén, como este gran personaje, ahora Señor, amén, por allá cada cuando hablan siempre de algo que para tratar de mantener ciertos estándares, pero sus mensajes siempre son desviados, no tienen un propósito definido. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es el mensaje bíblico? ¿Cuál es el tema central bíblico? El tema central bíblico es el arrepentimiento de sus pecados. Hermano, ese mensaje bíblico. El mensaje bíblico es arrepentimiento de sus pecados. El mensaje bíblico es arrepiéntete. El mensaje bíblico es sirve a Dios. El mensaje bíblico es Dios puede cambiar tu vida. El mensaje bíblico es, Señor, Él vino a libertar a los cautivos. El mensaje bíblico es Cristo viene pronto. El mensaje bíblico es reino tiene una iglesia. El mensaje bíblico, Señor, es trata bien a tu familia. Es el mensaje bíblico. Podríamos un día, escucha bien, yo sé que la gente nos escucha también allá en Facebook. Podríamos un día cambiar el mensaje y llenar este lugar en un año o menos fácilmente. ¿Cómo sería eso? Simple y sencillo. Usted no se preocupe. Usted es bienvenido aquí. De hecho, todos son bienvenidos aquí. Y esto no está nada de malo. Pero se le puede decir, no se preocupe. Usted puede vivir allá afuera como usted quiera. Va y se echa sus cervecitas, va y se da sus borracheras, va y trae allá, ¿verdad? Viva como usted quiere, que aquí lo hacemos miembro de la iglesia y le damos privilegios porque al fin y al cabo Dios le ama como usted es. No se preocupe, aquí no soy ninguna persona que lo voy a juzgar ni lo voy a condenar. Viva como quiera. Llenamos este lugar, hermano Pedro, en menos de un año. Arrasar, compramos otro templo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente, los seres humanos así somos. Nos aglomeramos y nos juntamos en cantidades donde el predicador no lastima nuestros sentimientos. Donde el pastor evangelista no nos dice la verdad porque nos confronta y nos sentimos como ridiculizados. ¿Quién es ese pastor me diciendo eso? Aun cuando no sea para él, pero el mensaje de Dios llega, ¿no? ¿Se da cuenta? El culto de Jezabel, el culto del conformismo, el culto de la mundanalidad en la iglesia, el culto de hermano, de dejar que entre a la iglesia todo lo que entre, no hay problema, que a cabo Dios es bueno. El servicio donde se permite todo. La congregación donde se permite el pecado al Señor. La congregación donde la gente vive haciendo lo que quiere, pero no hay problema. Dios te ama y de que Dios le ame no hay ninguna duda. El problema, hermano, es al Señor que no se puede servir a Dios y vivir en condición de pecado. No se puede servir a Dios y practicar el pecado. Se puede servir a Dios y tener pecados, pero es diferente cuando usted peca, amén, al Señor. Es diferente cuando usted practica el pecado. Pastor, ¿qué diferencia hay? Hay mucha diferencia.
El apóstol Juan dice que si nosotros decimos que no cometemos pecado, ¿qué dice? Somos mentirosos. Si yo digo que no peco, soy mentiroso. Pero ¿qué diferencia hay entre un creyente que peca y una persona que practica el pecado? Una gran diferencia. Un cristiano puede pecar como cualquier otra persona peca. El apóstol Juan mismo dice, hijitos, escuche bien por favor, escuche bien. Hijitos, si alguno hubiere pecado, dice hijitos porque son hijos de Dios. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Es decir, usted no pierde su salvación por un pecado que usted hizo, por la razón que sea. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno que practica el pecado? El que practica el pecado nunca se arrepiente, le importa a un gloria al Señor, un soberano pepino pecar, peca a propósito, se deleita del pecado, disfruta el pecado, sigue pecando, Dios nunca está en su medio, no le importa nada. Ese es un pecador que no tiene ninguna relación con Dios. Que los creyentes pecamos, seríamos mentirosos, dice el apóstol Juan, si decimos que no pecamos. La diferencia es que el que practica el pecado nunca le importa pecar contra Dios. Y el cristiano, cuando peca, ¿qué hace? Viene el Espíritu Santo, le dice, mijito, lo que dijiste, mijito, te peleaste. ¿Y qué hace usted? Perdóname, por favor, Señor, perdóname, Señor. Ese es el cristiano. Y Dios nos tiene que confrontar con su palabra. Por eso es importante, amados hermanos, y no quiere decir que una iglesia no se debe llenar. No, una iglesia debe de llenarse. Y vamos a orar que la iglesia se llene. Que la iglesia se llene de personas que aman a Jesús, de personas transformadas. Esta es nuestra oración, que se llene este lugar, que se llene, que haga, hermano, y otro edificio, que se llene, por supuesto que sí. Pero atiende bien, por favor, iglesia, para terminar, atiende bien, importantísimo. Hasta que deje de ser pastor en este sitio, o me sacan o me muero, yo no voy a cambiar el mensaje. No lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar, ni por conveniencia, ni porque alguien se sienta incómodo. Una jovencita muy inteligente, hace años venía a la iglesia, estamos allá todavía. Muy preparada ella, con mucho futuro en el Señor, si ella hubiese querido, pero ella se sintió como que la iglesia era un lugar donde como que ella se sentía ofendida. Me dice, pastor, yo fui a otra iglesia también porque nunca se afirmó, no sé si realmente se haya afirmado, no sé, ya no supe después de ella. Ella decía, ¿por qué, pastor, cuando uno va a las iglesias, por qué los pastores lo ofenden a uno? Dice, ¿por qué? ¿Por qué tienen que decir el pecado y uno se siente ofendido, se siente incómodo? Me dio a entender, sin ningún problema, cualquier persona inteligente o no muy inteligente lo puede entender, que ella se sentía confrontada. ¿Por qué? Por su pecado, ¿correcto? Se sentía ofendida por su pecado. ¿Por qué? Porque ella estaba en pecado. Y porque ella había entendido en algún momento en su persona, que ser cristiano es vivir como uno quiere. Y ese no es el asunto. Este cristiano implica que cuando Dios viene a tu corazón, Él va a cambiar tu corazón. No lo vas a cambiar tú, porque la gente no debe de cambiar para mostrar que cambió. No, la gente, gloria al Señor, es transformada por el Espíritu Santo. La gente es transformada por Dios. Yo lo he visto aquí. Yo he visto gente ser transformada, hermano, llegar a este lugar. Y cuando pasan 2 o 3 años, no se parece nada a la persona que llegó, porque Dios transforma. Yo conozco, hermano, personas que han llegado a la iglesia borrachos, hermano, alcoholizados. Amén. Conocí un hermano que es un pastor, gloria al Señor, lindísimo, un hermano precioso. Amén. Amén, que llegó a la iglesia cuando yo, amén, era el que dirigía el culto de oración en la iglesia donde yo vengo, gloria al Señor. 18 años alcoholizado, hermano. Él dice que duró en una ocasión, gloria al Señor, amén, hermano, 58 días, amén, sin parar de beber. Aquel hombre llegó tuberculoso a la iglesia, acabado, arruinado, gloria al Señor. Y en aquel altar, hermano, me acuerdo que yo oré por él en aquel altar al Señor, y hoy es un pastor tremendo. Pero mira, hermano, lo que Dios hace. ¿Quién pensaría que ese hombre fue un alcohólico? Eso es lo que Dios hace. Es el evangelio que cambia. Es el mensaje que cambia. No es el mensaje, gloria al Señor, que la gente se le dice simplemente para que se sienta bien. Yo no quiero que la gente se sienta bien. Yo quiero que la gente vivamos bien con Dios. Que Dios nos permita
aquellos que anunciamos el Evangelio, y especialmente cuando tenemos que hacerlo por estos medios y que nos ven personas allá afuera. Que podamos, hermano, no traer un mensaje para quedar bien con los que están afuera. No es mi intención, ¿verdad, Señor? Porque mi enfoque es predicando aquí. A veces no estoy muy atento a la cámara allá porque hay personas viéndonos también. Muchos de ellos allí. Ahí hay, gloria al Señor, creo que hay un buen grupo de hermanos que nos miran allá o personas que nos están mirando. Muchos. Y no tengo la intención nunca de decir algo que sea diferente para que nadie se sienta mal allá. Si me juzgan o soy un pastor un poco ignorante o fanático, eso no me interesa a mí. Lo que a mí me interesa, Señor, es que hay una palabra aquí, que tenemos que predicarla como es. Y puedo ignorar muchas cosas bíblicamente, pero hay algo que no puedo ignorar, hermano. Hay algo que no puedo ignorar y que cualquier persona cuerda, cualquier persona coherente con la palabra del Señor, amén, sabe perfectamente que si estás en pecado, estás en pecado. Aquí no hay asunto de que hay que ser un teólogo profundo, gloria al Señor, ni pasar por una escuela teológica, gloria al Señor, amén, de un conocimiento profundo, ni tener un doctorado bíblico. Cosas tan sencillas que les entiende un niño, una persona cuerda, una persona que sabe que si está mal, está mal, y las cosas que son pecado, son pecado. Y si tú vives en pecado, no tienes un problema con Dios, no con la religión, no con nosotros. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Este es el tiempo, esta es la época. Esta es la época cuando muchas religiones falsas religiones, que incluso usan la Biblia, están admitiendo cosas que antes no admitían en sus congregaciones. Están entrando cosas que antes no entraban en sus congregaciones porque consideran que ya con el avance del tiempo, escucha iglesia por favor, la iglesia tiene que irse adaptando. ¿Ha escuchado usted eso? Es que tenemos que adaptarnos a la modernidad. Y la iglesia tiene que entender que tiene que ser inclusiva. Y yo pregunto, ¿debe de ser la iglesia inclusiva? Sí debe de ser inclusiva. ¿Qué significa? Incluya a todos en la iglesia. Oh, pero hay una diferencia aquí. Con el propósito que el Señor los cambie. ¿Tú vas al hospital para seguir igual? Tú vas al hospital para que el médico te recete medicina para que te salves, para que te sanes. Tú vas a los pies de Cristo y a la iglesia para que cambies tu actitud y te conviertes en un miembro de la iglesia. Eres inclusivo en la iglesia. La iglesia es inclusiva, no es exclusiva. Es decir, la iglesia no es para unos cuantos, exclusiva, es inclusiva, incluye a todos. Pero hay una gran diferencia entre incluir a todos en el sentido de que la gente viva como quiera y la iglesia los incluye hasta en privilegios. Le menciono esto, y es un poco escandaloso, pero eso se ve, hermano, en todos los medios, pues qué escándalo puede decir, la gente ya está acostumbrada. En algunos sitios donde el evangelio ha avanzado, hermano, es tan común. Brasil es un país muy evangelizado, a pesar de ser un país muy grande. Hay mucho evangelio en Brasil. Pero eso le ha llevado a este país, hermano, a ser un país muy liberal en el evangelio. Hay iglesias conservadoras, pero hay muchas iglesias que se han desviado de la verdad. De allí viene una gran secta llamada Para de Sufrir. ¿Cuántos han oído, hermano, han oído esa secta? Que sale, hermano, por todos sitios. Su sede está en California. Para de Sufrir. Dice, manda $1,000 y te mandamos un aceitito ungido y te lo pones y Dios te va a sanar. Mándanos un pequeño pañuelito, amén, y manda una ofrenda y te ungimos el pañuelito aquí con unción del ministro, te lo mandamos para atrás y te lo pones donde te duela y Dios te va a sanar. Esa es una iglesia que se llama Para de Sufrir, una iglesia llamada evangélica. No es es una secta errónea. ¿Se da cuenta? Así que tenemos que estar siempre alertas, hermano, con este tipo de personas que están surgiendo por allí. Alerta, alerta. Cuide su salvación, cuide su doctrina, cuide lo que usted cree. Pero lo peor, para concluir, es que en este mismo lugar
Si usted quiere hacer conocer al personaje de quien yo tomé esa fuente, ella murió, pero hay muchos YouTubes de él. Se llama el doctor Darío Salas, un brasileño, un hombre, un teólogo muy experto del Señor, un escatólogo yo considero un buen escatólogo, que lo conocí en los 80s y lo vimos aquí todavía, vino a visitar una iglesia. Él dice lo siguiente, una información que él da, y eso no es ningún cuento, que en estos lugares y en algunos lugares del mundo, como Estados Unidos, el Señor, hay iglesias supuestamente cristianas, donde una pareja de dos hombres son los pastores de la iglesia. Y no tiene que ver que sean dos hombres pastores, no, es que son una pareja gay. Y ellos hacen su propia Biblia. Estoy citando lo que dijo el doctor Darío Salas. Y en su Biblia ellos tienen el texto del Salmo 23, que dice para nosotros, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en el Salmo 23 de ellos dice, Jehová es mi pastor y sabe que soy homosexual. Y estos hombres escogen a sus líderes próximos que van a trabajar con ellos como líderes más próximos. Escogen a muchachos apuestos para que trabajen con ellos porque los atraen. ¿Hasta dónde llegará la perversión del Evangelio de Cristo o de los que pretenden predicar a Dios? Y esto no es nada nuevo. Hace muchos años atrás, más o menos como unos 20 años más o menos me acuerdo, creo que estaba en California todavía. Y le estoy dando, hermano, esta información para que usted se dé cuenta que no le estoy inventando nada. En un programa de una famosa mujer que tenía un show en Univisión llamada Cristina. Ella entrevistó a dos mujeres tomaditas de la mano en su programa con su Biblia al lado. Y ellas decían lo siguiente, descaradamente, hermano, sinvergüenzamente, sin pudor, sin ningún temor de Dios. Nosotros somos esposas. Ella es mi esposa. Yo no sé cómo se maneja eso en esa malicia allí. Y decía, y el Espíritu Santo se mueve en nuestra iglesia. Porque Dios nos unge, porque Dios nos usa a nosotros, dos mujeres lesbianas siendo pastoras de una iglesia. Y lo decían, hermano, con tanta altivez y orgullo frente a las cámaras de Univisión. Y aquella entrevistadora impía, ciega de la cabezota, las aplaudía y las alababa por lo que ellas eran. La corrupción de la iglesia no es algo de los últimos 2, 3, 4 años. Ya viene de los últimos, no sé, 50 años para acá y más se está viendo la corrupción en la iglesia. De personas que pretenden ser cristianos y dañan el resto de los evangélicos, los que son legítimos, los que están en la verdad, son dañados por los que han aceptado la doctrina de Jezabel, la doctrina corrompida, inmoral, la doctrina de demonios. ¿Se da cuenta, amado hermano? Que estamos viendo un tiempo peligroso, por supuesto que sí, muy peligroso. Por eso es que debemos de poner nuestra vista en alto y decir, Señor, guarda a tu pueblo de caer en doctrina equivocada. Guarda tu iglesia. Guarda a los pastores que predican en tantos medios. Guarda a aquellos que todavía lo predican, pero que se pueden ver tentados a cambiar su mensaje por conveniencia. Si usted un día el Señor lo llama a predicar la palabra del Señor fuera de este lugar y usted quiere ser exitoso, no mide el éxito por la gente que tenga. Mide el éxito por cuánto usted permanece predicando la palabra como es. Oh, tengo 500, qué exitoso soy. Pero no está predicando el mensaje como es. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Nosotros podemos mantener esa verdad a toda costa. Que nos va a costar crítica, que nos va a costar que nos digan fanáticos, que nos digan que somos legalistas, que nos digan que somos, no sé. Hay un precio que pagar por una conducta correcta. Hay un precio que se pagó en el Calvario, que es por tu salvación. No te cuesta nada. Nada, es gratuito. Pero hay un precio que tienes que pagar por tu testimonio, por tu conducta.
Y a veces ese precio va a ser un poco alto. Dios te bendiga, iglesia. Dios nos guarde. Y que todos los que estamos aquí, todos, podamos llegar un día cuando nos vayamos de aquí, porque nos vamos a ir. Todos nos vamos a ir. Alguien aquí que diga, pastor, usted está equivocado, yo me voy a quedar. Todos nos vamos a ir. Niñitos que apenas nacieron, jovencitos, todos, los que ya estamos más cerca, todos nos vamos a ir. ¿Qué le dirás a tu Creador? ¿Qué le dirás a aquel que te dio tantos años y escuchaste el mensaje por mí, por alguien más, y nunca cambiaste tu vida? Nosotros los cristianos que tenemos tiempo también, los pastores que predicamos el Evangelio, somos responsables. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor, iglesia? Dios nos ha dado un sentido de responsabilidad. No podemos recargarnos sobre nuestras debilidades, sobre la muleta de nuestras debilidades y decir, es que yo soy débil. Es que Dios sabe que yo ando así y Dios me ama. Seguramente que Dios te ama, pero también la ira de Dios no crea. Porque lo peor es saber hacer el bien y no hacerlo. Las personas se recargan sobre esa muleta de la religión y saben y piensan que Dios está comprometido. Escuche bien, hermano del Señor. Y ese es un grave error teológico, filosófico, como usted quiera entenderlo, desde el punto de vista bíblico. Es muy equivocado pensar que Dios está comprometido con nosotros solo porque le servimos. Dios no está comprometido con nadie. Él nos bendice porque Él es bueno y misericordioso. Él nos bendice porque Él es amor. Y Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa soberano? Él hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Pastor, pero el Señor dice, contesta mis peticiones. Claro que sí, conforme a la voluntad de Él. Dios no es un muñeco que está allí a la demanda de nosotros. Y venimos al Señor y le decimos, Señor, tu palabra dice que tienes que hacerlo y yo tomo esa respuesta, no la tomo por no, la tomo por sí y tienes que contestar. ¿Qué clase de Dios es ese? Solamente dilo, decrétalo, di la palabra, decrétalo y Dios tiene que hacerlo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Estamos aquí solo por misericordia de Él. Y sin embargo nos ama tanto, ¿verdad que sí? Nos ama tanto. Cierra tus ojos, por favor, amado, allí con reverencia. Por ayúdame en este momento a orar. Padre, gracias. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Dios mío. Te doy gracias, Señor amado, porque nos has hecho tu pueblo. Y sé que como nosotros hay muchos, hay millones, Señor, alrededor del mundo. Permite, Señor amado, que podamos mantener eso que tú nos has dado. Guárdanos, Señor, de caer en pecados, Dios mío, donde nos desviemos de tu presencia, donde nos desviemos de la doctrina. Señor, guarda a tu pueblo de la apostasía. Guarda tu iglesia, guarda a los predicadores, guarda a aquellos, Señor, que están predicando esa verdad todavía en los púlpitos, aquellos que están frente a una cámara, Señor, que predican tu verdad. Guárdalos, Dios mío, guárdalos del error, guárdalos, Dios mío, de las doctrinas equivocadas, falsas, Señor. Guarda a tus predicadores, guarda a los evangelistas, guarda a los misioneros, guarda a los que enseñan a todos, Señor amado, que demos un mensaje de acuerdo a tu palabra. Líbranos, Señor, de la doctrina de Jezabel. Líbranos, Señor amado, de las doctrinas idolátricas, de las doctrinas que nos desvían de la verdad, de las doctrinas paganas, de las doctrinas de tradiciones de hombres, de las doctrinas inventadas. Señor, líbranos, guárdanos, Señor, no permitas que jamás caigamos en el error, sino que tu palabra sea nuestra guía. Prepara a tu pueblo, Señor, para cosas difíciles que posiblemente vengan de diferente manera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.